¿Por qué Cuba no fue invadida? Ganas a Estados Unidos nunca le faltaron. Columnas de tanques blindados atravesaron los mares antes de llegar al desierto de Irak, tiñeron con el rojo de la sangre y el fuego el suelo de Vietnam, invadieron Afganistán y también Panamá, bombardearon Libia y desplegaron marines en Somalia, recorrieron el mundo inventando excusas y tirando bombas sobre pueblos desarmados. Cuba es una pequeña isla con una población 4 veces menor que la de Irak y a solo 90 millas de Miami. Debería ser un bocado fácil para esta maquinaria de guerra global. Sin embargo, no volvió a ser atacada de manera militar directa después del intento de desembarco en Bahía de los Cochinos allá por 1961. ¿Por qué nunca volvieron a atacar a Cuba? Estados Unidos tuvo 4.600 bajas durante los 8 años que permaneció en Irak. En este caso estamos hablando de una cantidad 6 veces superior en apenas 30 días. ¿A qué se debe esta capacidad de Cuba para ejercer tanto daño a un posible agresor? Una población pequeña, un país que carece de una industria militar de punta y con una cantidad limitada de recursos, ¿dónde sostiene su fortaleza? Bueno, la respuesta está en la organización de esos recursos escasos. Y si hablamos de defensa, nos tenemos que referir a la doctrina militar que rige la defensa de la isla. La guerra de todo el pueblo. ¿En qué consiste? En que la defensa del país no es una tarea exclusiva de sus fuerzas armadas profesionales, sino de todos los ciudadanos. Los trabajadores en una fábrica, los campesinos y hasta los profesores y los estudiantes en las universidades forman unidades que tienen tareas específicas. Para poder hacerlo, reciben instrucción y se realizan ejercicios en tiempos de paz. La guerra de todo el pueblo está diseñada en función de enfrentar a un enemigo tecnológicamente superior, es irregular, asimétrica y emplea tácticas de guerrilla. El objetivo es el que mencionamos anteriormente, que la ocupación tenga un costo tan alto que el atacante se vea disuadido. A diferencia de una guerra asimétrica y convencional, el enemigo podrá entrar en el territorio, pues lo que no podrá es controlarlo. En el caso de Cuba, esta doctrina fue elaborada a partir de la influencia de distintas experiencias históricas. Por un lado, las guerras de la independencia en el siglo XIX contra la dominación colonial española y luego incorporó también las lecciones surgidas de la resistencia de Vietnam. ¿Cómo hizo un pueblo primordialmente campesino para enfrentar y derrotar a la mayor potencia militar del planeta? La guerra de todo el pueblo también fue influenciada por la Unión Soviética y actualmente por China y los desarrollos del Ejército Popular de Liberación. Pero, ¿por qué estamos hablando de Cuba si quien anunció la movilización de las milicias es Nicolás Maduro? Bueno, a partir del año 1999 Venezuela comenzó a reelaborar esta doctrina para adaptarla a su propia realidad. El nombre que recibió es Guerra Popular de Resistencia y Doctrina de la Defensa Integral de la Nación. El germen de lo que hoy son las milicias fue creado 8 años después cuando se adoptó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Desde entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por 5 elementos, los habituales 3, Ejército, Armada y Aviación, a los que se sumaron la Guardia Nacional y las milicias populares. El desarrollo de las milicias comenzó a cobrar fuerza a partir del año 2009 y plasma una de las directrices del pensamiento político de Hugo Chávez, la unidad cívico-militar. Mediante esta idea Chávez pretendía evitar que la división entre civiles y militares pudiera ser utilizada por los enemigos externos para crear un enfrentamiento interno, el ejército enfrentando a su propio pueblo, una situación que casi todos los países de Latinoamérica padecieron en algún momento de su historia. Los ejércitos latinoamericanos, o una buena parte de ellos, nacieron de hecho como ejércitos antiimperialistas peleando contra la ocupación española. Los casos más emblemáticos son los de Bolívar y San Martín, que hicieron formaciones militares surgidas en el seno del pueblo para pelear precisamente contra la ocupación extranjera y que luego se fueron institucionalizando. Sin embargo, durante el siglo XX las largas pezuñas que vienen desde el norte influenciaron a los ejércitos hasta convertirlos en lo contrario de lo que habían sido en su origen, ejércitos manipulados desde el exterior, bien dispuestos para defender intereses extranjeros o de las clases dominantes y para dirigir los fusiles en contra de su propio pueblo cuando haga falta. Y la doctrina que adiestró a los ejércitos en contra de sus pueblos fue la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que seguro la escucharon hablar, impulsada por el Pentágono para toda América Latina. Bajo esos lineamientos los ejércitos se concentraron en acabar con los llamados enemigos internos, el ejército separado de su pueblo y convirtiéndose en su verdugo. Hugo Chávez tenía bien presente esa historia. En muchas ocasiones se refirió al Caracazo cuando el ejército al que pertenecía reprimió salvajemente al pueblo venezolano que se había levantado contra un plan de ajuste impulsado por el FMI. Si bien a él no le tocó participar, esa experiencia se convirtió en una marca indeleble en su conciencia.
Pero ¿cómo evitar que eso se repita y cómo generar los anticuerpos para que las Fuerzas Armadas no vuelvan a dirigir sus armas en contra del pueblo? La unidad cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie, pero si se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Memoria antiimperialista.